Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy continuaremos con la serie La Revelación del Señor Jesucristo a la Iglesia, con el tema Testigo Fiel. Partamos, hermanos, por afirmar que cada palabra escrita en la Biblia ha sido inspirada por Dios y registrada por sus instrumentos humanos. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 21, se nos enseña: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es cierto, los hombres han contribuido al escribir cada libro de la Biblia, utilizando sus capacidades limitadas. Estos hombres han sido usados por Dios, quien ha hecho una revelación especial de su voluntad, de su propósito y de su plan. Si de algo podemos estar seguros los verdaderos cristianos, sin lugar a disertar mucho, ni a preocuparnos, ni a entrar en controversias, es que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia ha sido revelada por Dios, quien guió las mentes, quien guió los corazones de cada hombre y tomó sus manos para que ellos registraran sus palabras hacia la humanidad. Es Dios, amado hermano y hermana. Sabe, en nuestros días muchos se esfuerzan por desacreditar la Biblia. Muchas personas dicen es que ese libro lo escribieron hombres, que es cierto. Muchos dicen es que esos hombres escribieron lo que se les ocurrió, no es cierto. Muchos dicen es que al ser escrito por hombres imperfectos, ese libro es imperfecto. Desde luego que no, porque cada una de las palabras que estos hombres registraron en estos 66 libros que conforman esta Biblia fueron guiados directamente por Dios. La exhalación de Dios, eso significa inspiración, exhalación. Fue Dios el que exhaló como quien respira. Él exhaló su palabra y esa palabra llegó a la mente de esos hombres y llegó al corazón de esos hombres, y Dios puso el querer como el hacer para que estos hombres se sentaran y comenzaran a registrar no lo que querían de su propia voluntad, no de su inventiva personal, no de sus capacidades ni de sus estudios personales, sino lo que el Espíritu de Dios le daba que escribiesen. Hay muchos pasajes en la Escritura donde Dios confirma que es Él el que está detrás de esta palabra. En Éxodo capítulo 34, verso 27, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Más adelante, en tiempo de los profetas, Isaías registró capítulo 30, verso 8: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Jeremías capítulo 30, verso 2: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Habacuc capítulo 2, verso 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Apocalipsis 1:19: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Así que en toda la Biblia, iglesia,
de principio a fin encontramos a Dios siendo el inspirador, quien da la orden final, quien determina qué palabra y con qué propósito está en la Biblia. Por eso la Biblia es un libro inerrante, no se equivoca. Por eso la Biblia es la verdad, porque proviene de Dios, que es la fuente de toda la verdad. Por eso la Biblia es real, porque cada palabra aquí escrita se ha cumplido y se cumplirá. Como ha ocurrido, iglesia, desde el principio, todos los libros y cada una de las cartas de la Biblia son escritas por hombres que han sido testigos fieles, testigos confiables y testigos confirmados por Dios. No es cualquiera el que ha escrito la Biblia, amado hermano y hermana. Han sido testigos fieles de Dios. En el caso del libro de Apocalipsis, en el cual nos hemos centrado en este estudio, es evidente que Juan es el autor humano, quien fue inspirado por Dios para dar su revelación especial a los hombres. Dios le mandó a este hombre que escribiera acerca de las cosas que acontecerían en los tiempos finales. Tan solo basta con abrir el primer capítulo, el primer verso de Apocalipsis para encontrar esta verdad. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A diferencia del evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Juan, donde Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien él amaba, nunca habla acerca de él en su nombre de pila, podríamos decirlo, en su nombre natural, sino que siempre se refiere a él en tercera persona, el discípulo al que él amaba, el discípulo amado. Pero nunca Juan habla de sí mismo en el evangelio y en ninguna de sus cartas. Pero en Apocalipsis, Juan sorprende a los lectores y se presenta como el autor. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano. Es por esta razón que primeramente confirmamos que Juan, el apóstol, el hermano de Jacobo, el amado del Señor, es el autor inspirado del libro de Apocalipsis, porque se presenta abiertamente como el autor humano del libro, y no solo en este pasaje, sino a lo largo de todo el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, 4 dice él: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. En Apocalipsis 1:9 que acabamos de leer: yo, Juan, vuestro hermano. En Apocalipsis 21, verso 2: yo, Juan, vi la santa ciudad. En Apocalipsis 22:8: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Así que desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Apocalipsis, que es el capítulo 22, Juan toma la autoría. En segundo lugar, sabemos que fue el apóstol Juan el autor del libro de Apocalipsis, porque Juan es un testigo confiable. Juan cumplió el requisito. Él fue llamado directamente por el Señor para ser su discípulo. En Mateo capítulo 4, versos 21 y 22, vemos el llamado de Cristo al apóstol Juan. Dice la Escritura: pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En tercer lugar, sabemos que Juan es el autor, porque Juan fue un testigo confirmado por Jesucristo.
Él fue uno de los 12 apóstoles escogidos por el Señor para que extendieran su reino y predicaran su palabra luego de su partida. En Mateo capítulo 10, verso 2, vemos este privilegio de confirmación de quien fue discípulo y luego llamado apóstol de Cristo. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Así que vemos a Juan llamado como discípulo y a Juan confirmado como apóstol. En cuarto lugar, amados hermanos, como discípulo y apóstol del Señor, Juan fue un testigo presencial de los dichos y hechos ocurridos durante el ministerio terrenal de Cristo. No, a Juan no le contaron las cosas. Juan vio, Juan oyó al Maestro. En primera de Juan, capítulo 1, verso 1, declara el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, no solamente lo oímos, no solamente lo vimos, no solamente lo contemplamos, sino que nuestras manos tocaron al verbo de Dios, tocamos al Cristo. Esto lo confirma nuevamente en primera de Juan 1:3, cuando él vuelve a afirmar que él fue testigo presencial de la obra de Cristo. Dice el apóstol Juan, primera carta de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No solamente tenemos comunión con el Padre, sino con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Me gusta este pasaje porque tira por tierra todo el engaño unicitario que habla de que Dios es una sola persona, que no hay más personas en la Trinidad de Dios. Usted puede leerlo. Para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con. Cuando usted pone una I, está hablando de una persona diferente, no de la misma. ¿Sabe? Y esto es muy importante en nuestros días. Una de las sectas de error que más crece es la unicitaria. Y es lamentable cómo inclusive personas que han gustado de la verdad, que han sido instruidos en la Biblia, todavía tienden a confundirse. Y yo debo decirle algo, hermano y hermana, porque sé que el error cada vez va a extenderse más. Y tarde o temprano usted tendrá que encontrarse con un sectario. Tarde o temprano usted tendrá que hablar con un sectario, con un hereje de la palabra, y van a intentar persuadirlo y convencerlo. Pero usted tiene que estar seguro de lo que aquí está escrito. Ahora que hemos confirmado, amados hermanos, que Juan, el apóstol, fue elegido por Cristo y por Dios para registrar la última y mayor revelación en torno a los tiempos finales y a la eternidad venidera en el libro de Apocalipsis. Algunos podrían pensar, bueno, un hombre así ha de haber tenido un ego grande. Fue llamado por Cristo, fue confirmado como apóstol de Cristo. Dios lo escogió a él y le reveló el último libro, el que contiene la mayor revelación de lo que va a acontecer en los tiempos finales. Pero ¿sabe? Esa no es la enseñanza que nos ha compartido el apóstol Juan. Juan, en su sencillez y gran humildad,
no se presenta como apóstol en este libro. No se presenta como el ungido de Dios, ni siquiera como el líder de la iglesia cristiana, porque cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, para ese tiempo tenía más de 90 años y era el único apóstol vivo en su época. Era el líder natural, el único de los que quedaba en la tierra que habían conocido, habían visto al Cristo, que habían caminado con Él, que habían sido instruidos por 3 años con Él. El único de los que quedaba en la tierra que lo vio transfigurarse y manifestar su gloriosa presencia mientras su rostro resplandecía. El único que quedaba, que vio los milagros, los prodigios, los portentos que el Señor había hecho, era Juan. Él era el líder natural en ese momento de toda la iglesia. Pero se presentó no como el afamado y gran siervo, sino que se revela en Apocalipsis a él mismo como un miembro más de la familia de Dios. Dice en Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano. ¿Sabes? Se puso a la misma altura de cualquier creyente en cualquier lugar. No reclamó méritos, no reclamó privilegios. Él pudo haber dicho: yo, Juan, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y líder de la iglesia cristiana. Y era cierto. Este es el proceder, amados hermanos y hermanas, de los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Un verdadero hijo de Dios, no importa si es un pastor, no importa si es un evangelista, no importa si es un diácono en una iglesia, si es una persona que tiene una trayectoria impecable, si tiene años en el evangelio, no importa si presta un servicio, si es adorador, si es ujier, si está al frente de las transmisiones virtuales, no importa lo que haga en la iglesia, nunca tomará gloria para sí. Y nunca reclamará privilegios para sí, y mucho menos se exaltará sobre sus hermanos. No actuó con altivez, sino con sencillez de espíritu. Él dijo: vuestro hermano. Esta es la verdadera humildad, la cual contrasta, amado hermano, con el corazón orgulloso de los religiosos de nuestros días, quienes exigen que los exalten, quienes exigen que se postren delante de ellos, que los reciban con aplausos, que les traten como celebridades, hombres robándose la gloria de Dios. Pero Juan sabía quién era. Él siempre tuvo claro que solo era un siervo, que significa esclavo de Cristo. Él sabía que solo era un servidor de sus hermanos, que sería una rama que se secaría si la gracia de Cristo no lo hubiera alcanzado. Qué bueno que usted y yo aprendamos la humildad y la sencillez de este gran hombre de Dios. Qué bueno que usted meditara acerca de lo que hay en su corazón. No somos superiores a los demás hombres de esta tierra. No lo somos. Si hoy tenemos esta verdad revelada, si la oscuridad se ha apartado de nosotros para darle cabida a la luz que hoy nos ilumina, es por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no hay nada, iglesia, que podamos hacer. Todo lo que somos y lleguemos a ser es por la gracia y la misericordia de Dios, y eso nunca se nos puede olvidar.
¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Quiénes éramos nosotros? Rebeldes, idólatras, pecadores, amadores de los deleites de este mundo, lo mismo que los demás. Pero Dios en su misericordia, el día señalado por su gracia, nos sacó de lugares de oscuridad y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Juan tuvo un trato en su carácter. En el principio de su vida, él fue llamado Boanerges. Esto es, hijo del trueno, por su ímpetu, por su carácter explosivo. El mismo Señor en Marcos 3:17 quedó registrado a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. El apellido que les puso no fue hijo de Zebedeo, sino hijo del trueno. Para que a una persona le digan, usted sabe lo que es un trueno, algo que resuena, algo explosivo, algo que de un momento a otro se desata. Así era el carácter de Juan, explosivo. Juan tenía lo suyo también. No en vano el Señor le puso Boanerges. Y tal vez aquí hay muchos Boanerges todavía. Hay muchos explosivos en su carácter. Y al igual que Juan, pase de ser un Boanerges a ser un siervo amado, pacífico, manso y tranquilo. Hermanos, Juan es un buen ejemplo a imitar. Él nos llamó hermanos. La humildad de Juan es algo que poco se encuentra en la vida de los miembros de la iglesia moderna. La iglesia moderna está llena de hermanos altivos, hermanos y hermanas arrogantes, que aún miran a su pastor en poco, y ni hablar de cómo tratan a sus hermanos. Juan nunca se creyó superior a los demás creyentes de la iglesia. Por el contrario, a pesar de las grandes revelaciones recibidas, revelaciones que ningún otro hombre ha tenido ni tendrá el privilegio de ver, porque yo le aseguro que no hay ni ha habido un hombre que haya tenido una revelación tan clara y directa del cielo como la tuvo Juan. Y no solamente del cielo presente, sino del cielo venidero, porque él pudo ver la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios hará después de la terminación de esta tierra. Él vio la eternidad con sus ojos. Pero sus revelaciones no le llevaron al orgullo. Las revelaciones no elevaron el orgullo, no exaltaron el corazón de Juan. Juan no permitió que su corazón se llenara de altivez, sino que siguió el consejo de lo que había escrito el apóstol Pablo décadas atrás en Romanos 12:3, y tome este consejo para su vida. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. ¿Sabe? Cuando piense en usted, piense con cordura, sus 5 sentidos. Piense con cordura, no se exalte. Esto es lo que Dios manda al pueblo cristiano. Acompáñeme a Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe? Este es el remedio para la altivez, para el orgullo en la iglesia.
Pero cuando usted empieza a mirar hacia abajo, empieza a mirar a sus hermanos en poco, como si no valieran nada, empieza a menospreciarlos, a pisotearlos y a hacerles daño. Y no es lo que la palabra nos enseña. Colosenses 3:12 nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sabe? El mismo Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre, y en condición de hombre se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo, esto es, esclavo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, y léalo en su casa. El mismo Dios encarnado hace un llamado a los hombres a la humildad. En Mateo capítulo 11, verso 29 dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quiere tener descanso en su alma? Entonces sea humilde. El orgulloso no tiene paz, el altivo no tiene paz. Y por eso no hablamos en la iglesia de falsa humildad. Hay personas que practican una falsa humildad, ¿sabe usted? Ay, hermanito, ¿cómo está? Y usted lo, ay, se ve tan humilde. Y cuando usted da la vuelta, ay, ese pecador. Hablamos de humildad, y la humildad nace en su corazón. Es en su corazón donde usted reconoce que es pobre de espíritu. Es en su corazón donde la humildad tiene cabida. Y es en su corazón, en el corazón humilde, donde habita Dios. En Isaías 57:15 escribió el profeta: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor habita donde hay un corazón humilde, donde hay un espíritu que se rinde. Y recuerde esto, hermano, que la gracia de Dios es para con los humildes, pero los altivos, a los altivos, el Señor los resiste, los mira a lo lejos. Santiago capítulo 4, verso 6, acompáñeme por favor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiere ser agraciado? ¿Quiere tener la gracia de Dios en su vida? Sea humilde. Humillarse significa poner el rostro en tierra. Eso significa humillarse. ¿Pone usted su rostro en tierra ante el Señor? Además de esto, amado hermano, reflexione sobre lo que le aguarda al orgulloso y al altivo. Levítico 26:19: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Así que Juan mostró gran humildad y se identificó con cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes, los humildes de corazón, al llamarse vuestro hermano. Yo, Juan, vuestro hermano. Y Juan fue hermano nuestro en todos los aspectos.
Por eso, luego de identificarse con cada uno de nosotros, se presenta como copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Y tenga en cuenta esos tres términos. Apocalipsis 1:9, sigamos allí. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esto es muy importante, iglesia, lo que vamos a ver ahora. Este hombre confesó que era copartícipe, esto es, participa con el resto de la iglesia. Este hombre confesó que solo era un hermano, que participaba de lo mismo que la iglesia participa, porque en la iglesia no hay quien pueda tener un lugar superior, solo hay un Dios y el resto redimidos. Pero para que un hombre se considere copartícipe, primero debe haber experimentado la obra directa del Espíritu Santo en su vida, reconociendo que todo lo recibió por gracia y que no merece todo lo que se le ha dado. ¿Sabe? Para la época de Juan, al igual que todos los hermanos del primer siglo, él había sufrido persecuciones. Se había desatado una persecución a lo largo y ancho del imperio romano, persiguiendo a los cristianos. Emperadores como Nerón, Vespasiano, Domiciano y Trajano persiguieron a la iglesia en todos los rincones del imperio. Cuando Juan escribió esta palabra, cuando él dijo que era copartícipe, había enfrentado cara a cara la persecución, había sido tomado cautivo, había sido desterrado a una isla desolada, en compañía de delincuentes y de los más peligrosos enemigos del imperio que Roma tenía. Juan formó parte siempre del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por eso se presentó como hermano y por eso se presentó como copartícipe. ¿Y de qué fue el copartícipe, iglesia? Primero, en la tribulación. Apocalipsis 1:9, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. No solo participó Juan de los momentos agradables del Señor, de los momentos del reino, no solamente Juan participó de las bendiciones eternas, del gozo y de la paz, como a muchos creyentes modernos les gusta. Ay, yo soy cristiano, pero solamente cuando me pasan cosas buenas. Ay, que se abran los cielos y caigan bendiciones sobre mí, sobre mí, sobre mí. Juan primeramente participó de la tribulación de la iglesia. La tribulación, iglesia, nos llevará al reino. Sí, somos copartícipes de la tribulación en el reino, pero hay un camino que atravesar entre el cielo y mientras estamos en la tierra. La tierra es el desierto, Canaán es el cielo y es la simbología del Antiguo Testamento. Egipto es el mundo. Nosotros vivíamos en esclavitud de Egipto. De ahí Dios envió a un Salvador. Moisés es tipo de Cristo, y el Salvador vino y nos libró con mano fuerte de Faraón, que es tipo de Satanás, del diablo, y nos llevó como pueblo al desierto. Ahora estamos pasando el desierto en esta vida, pero un día llegaremos al Jordán. Y en el arrebatamiento, iglesia, atravesaremos el Jordán y llegaremos a la Canaán celestial. Pero antes de llegar a la Canaán celestial, antes de llegar al cielo, usted y yo, al igual que Juan, seremos copartícipes en la tribulación, iglesia. Juan participó como verdadero hermano en la fe, en la persecución.
Juan vivió en tiempos de un emperador que se llamó Diocleciano, iglesia. Un emperador terrible que mató a cientos de miles de cristianos. Juan fue copartícipe en el sufrimiento, en la aflicción y el dolor. Amados hermanos, este es el llamado a la iglesia. Si vamos a ir al cielo, es cierto, vamos a participar de todas las bendiciones del reino de Dios, es cierto, pero no hay gloria sin cruz. Tenemos que ser copartícipes de Juan en la tribulación, en la paciencia del Señor, para que usted pueda soportar las pruebas de la tribulación del tiempo presente. Usted tiene que hacerlo, como dijo Juan, en la paciencia de Jesucristo. Está escrito: copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Todos recordamos lo que soportó el Señor. Él tuvo paciencia para escuchar cómo se burlaban de Él, cómo lo trataban de endemoniado, cómo lo acusaban de ser blasfemo. Él tuvo paciencia con esa generación de incrédulos israelitas que aún viendo los milagros no creían en Él. Jesús tuvo paciencia al recibir los latigazos, a ser tratado como un malhechor. Él tuvo paciencia al soportar una muerte dolorosa y vergonzosa en la cruz, rodeado de malhechores. Él tuvo paciencia durante toda su vida. Soportó, resistió. Y eso es lo que se nos manda a nosotros, iglesia, a soportar las dificultades del tiempo presente sin renunciar al reino del Señor. Esto fue lo que hizo Juan. Él fue copartícipe en las tribulaciones. Juan estuvo dispuesto, amado hermano, a experimentar persecución, encarcelamiento y el destierro con paciencia en el Señor. Y así permaneció en el reino de Dios. Usted debe estar dispuesto, iglesia, a ser aborrecido por el mundo. No piense usted que con el tiempo lo van a aceptar porque usted es cristiano. Recuerde que este mundo aborrece todo lo que le pertenece y es de Cristo. Y sabe el único delito que había cometido Juan para ser condenado a este castigo cruel era haber sido un fiel testigo del Señor Jesucristo y de su palabra. Él lo dijo en Apocalipsis 1:9, sigamos allí: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue allí, en medio de la gran tribulación de Patmos, cuando este anciano recibió la revelación más exacta que haya ofrecido Dios sobre el futuro que le aguarda a la humanidad. Mire el lugar en el cual escogió Dios para que se revelara lo que acontecería en los tiempos finales, como lo estamos viendo nosotros. Pero Juan tuvo que sufrir el destierro, el látigo, el hambre, la desnudez, la humillación, la tribulación, por ser un testigo fiel, por predicar la palabra de Dios y dar buen testimonio de su Señor Jesucristo. Quiero que usted reflexione. Sabe, muchas veces nos quejamos, muchas veces murmuramos y cuestionamos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted no se ha disgustado con Dios por cosas insignificantes que le han acontecido, siendo culpables de todo lo que merecemos por haber ofendido a Dios? ¿Qué pasaría si usted fuera perseguido como Juan?
¿Qué pasaría si usted fuera desterrado, encarcelado, golpeado, obligado a trabajar en condiciones deplorables, a dormir en el suelo, a pasar hambre por causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo como Juan? ¿Soportaría usted como Juan con paciencia la tribulación del tiempo presente? ¿Recibiría usted con gozo el sufrimiento a causa del Señor sin renunciar a Él? ¿Se mantendría como testigo fiel, daría un fiel testimonio como Juan? ¿O harías como cientos de falsos creyentes que ante la más pequeña aflicción, ante el más pequeño disgusto, abandonan la fe, le dan la espalda a Cristo y se alejan de sus hermanos? No seas como Demas, quien al ver la tribulación de Pablo lo abandonó. No seas como el traidor de Judas, quien al conocer lo que le afrontaría el Señor Jesucristo, lo que le esperaba a Cristo, lo vendió por unas cuantas monedas. Amado hermano y hermana, mi invitación en esta noche es que recibas la dolorosa tribulación, que recibas la aflicción, que recibas el sufrimiento que llegue a tu vida como Juan, quien fue copartícipe en las tribulaciones de todos sus hermanos, y esto nos incluye, y quien a pesar de ser desterrado a una isla perdida en el mar, se mantuvo fiel a la palabra de Dios y al testimonio de Cristo. Imita a Juan, que fue fiel en todo, y en el momento más oscuro de su vida, mientras estaba encarcelado, desterrado en la deshabitada, desprovista isla de Patmos, siguió siendo un testigo fiel de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Sin importar las consecuencias, iglesia, de lo que tengas que afrontar en esta tierra, vive como el apóstol Juan, siendo un testigo fiel de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por seguirnos.